Hola amigos míos, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a hablar acerca de que todos, absolutamente todos, tenemos una riqueza personal. Más allá de la abundancia financiera que podamos tener o no tener, hay una riqueza que hay que aprender a observar y sacarle jugo para vivir mejor. Ahora que estoy leyendo este libro de Morir con Cero, que me está pareciendo interesante y que, como les dije en un video anterior, lo voy a leer paso a pasito, no lo voy a leer con prisa, porque por lo que he ojeado y por lo poco que he leído, me he dado cuenta que tiene mucho valor del cual poder extraer información para compartir contigo. Más que, como dije en un video anterior, hacer un resumen del libro, quiero que vayamos disfrutándolo poco a poco, que si en determinado momento tú decides, alguien me dijo que encontró el audiolibro, lo puedas escuchar, pero no únicamente quedarnos con la información, sino con la reflexión que nos lleve realmente a vivir mejor. Ayer leía un concepto que me gustó muchísimo respecto de que todos tenemos una riqueza personal, pero a veces estamos tan enfocados en nuestras propias carencias, en nuestra propia pobreza, que no nos damos cuenta de que verdaderamente la riqueza personal está ahí. Y justamente lo pensaba en un momento en que me fui a comer al casino. Quienes me siguen en el canal sabrán que muchas veces me voy al comedor del casino a comer porque se come bien, se come a buen precio, se come casero y me siento como si estuviera comiendo en casa, además de que ya conozco a David y ya conozco a Antonio, o sea, ya conozco a varios meseros y los saludo. O sea, es como toda una serie de circunstancias, pero justamente ahí es a donde voy a la riqueza. No es el costo de la comida, de ese menú que en México le llamamos comida corrida, donde te dan la sopa y te dan el plato fuerte, acompañado de 2 o 3 cosas y una bebida, sino que es toda la circunstancia de salir de tu casa, llegar al restaurante, probablemente saludar a Antonio, o saludar a José, o saludar a algún mesero, probablemente no saludar a nadie, simplemente empezar a observar a la gente, qué comen, qué eligen del menú. Por ejemplo, ayer había, ¿qué había? No me acuerdo. Bueno, la sopa era de lentejas, de eso sí me acuerdo muy bien, porque de hecho te quiero hablar de la sopa de lentejas. Cuando me sirvieron la sopa de lentejas, se veía una sopa sencilla, una sopa sin grandes cosas, pero cuando le di el primer bocado dije, qué buena está. O sea, qué buen sazón tiene la cocinera que hizo esta sopa, la haya puesto lo que haya puesto. Y ahí es donde empieza nuestra riqueza personal. Puede ser una sopa de lentejas muy sencilla, en un menú de comida corrida, y es parte de tu riqueza, es parte de lo que puedes disfrutar. Claro, si yo empezara con mi cabecita a poner cosas como, no está como la sopa de mi mamá, es que mi mamá le echaba chorizo, mi mamá le echaba tocino, mi mamá le echaba jamón, mi mamá le echaba papa, o mi esposa, o quien sea. Entonces empiezas a perderte de la riqueza de ese pequeño detalle y te empiezas a torturar. Hasta donde de pronto tu cabeza te puede llevar y decir, no, es que hubiera estado mejor una fabada asturiana. Y pues sí, hubiera estado mejor una fabada asturiana. Pero lo que hay en ese momento es esa sopa de lentejas, y como dice el dicho, sopa de lentejas, o las tomas o las dejas. Eso es lo que hay. Esa es tu riqueza personal. ¿Por qué no disfrutarla? Si estaba buena. Si no quieres eso y quieres una fabada asturiana y tienes los recursos para irte a sentar a un restaurante español y comerte una buena fabada, hazlo. No estoy diciendo que no lo hagamos. Pero si has tomado la opción por necesidad, por comodidad, por la circunstancia que sea, de llegar a ese lugar, y eso es lo que hay, pues evidentemente disfrútalo. Después el plato fuerte, ya me acordé que había un pollo adobado en donde sirven el pollo con huesos. Es una, como decimos en Mérida, es una pesadez mía. No me gustan los huesos. O sea, me gustan los huesos cuando estoy en mi casa cómodo y agarro y tomo los huesos, pero no me gusta estarme peleando con los cubiertos y los huesos. Entonces le dije, ¿qué es la otra opción que hay? Me dijo, bueno, pues hay un picadillo con calabacines y con bla, 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 bla. Le dije, dame el picadillo, que también estaba muy bueno. Y te dan opciones para escoger. Lo que quiero decir, señores, es, día a día, nosotros tenemos una serie de cosas que son una gran riqueza.
esa pequeña sopita de lentejas, es algo que pudiera desear muchísima, pero muchísima gente en el mundo como un gran lujo. Nosotros lo tenemos como algo sencillo, lo tienes en la mesa, disfrútalo. Ahora aquí me gustó mucho también una frase que dice, no todos somos iguales, pero no todos somos diferentes. Y esto es algo que cuando yo daba cursos de autoliderazgo en las empresas, me gustaba decirlo a mi manera, que ni siquiera me acuerdo de qué manera lo decía, pero era el mismo sentido. No todos somos iguales ni todos somos diferentes. Y prácticamente se refiere a que en la forma podemos ser muy diferentes, pero en el fondo podemos ser muy similares. Es decir, a lo mejor en la forma no somos gorditos, flaquitos, morenos, blancos, asiáticos, ricos, pobres. Podemos poner 27 millones de etiquetas a la parte exterior. Pero en el fondo yo preguntaría, ¿en el fondo habrá alguien que no quiera ser querido? Aunque demuestre lo contrario inconscientemente y con sus actitudes. ¿Habrá alguien que no quiera ser amado? ¿Habrá alguien que no requiera ir al sanitario? ¿Habrá alguien que no tenga ganas de dormir? O sea, en el fondo, en nuestra esencia, cuando nosotros nos vamos más allá de todas las formas, pues todos queremos de alguna manera ser amados. Incluso me atrevo a pensar que esa persona déspota, que pueda ser altanera y que está demostrando su poder, lo que en el fondo probablemente está buscando es ser reconocida. Entonces, cuando aprendemos a vivir nuestra riqueza personal, podemos ir más allá de la forma física, de las cosas materiales que podamos tener o no tener, para poder conectarnos como nos conectamos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, en el canal por los comentarios te puedes dar cuenta que hay gente de todos los niveles. Y eso a mí personalmente me encanta. Porque evidentemente hay gente que dice, no, pues por el comentario te puedes dar cuenta. Son una persona que te dice, sí, yo gasto mi dinero en viajar, y otro te dice, yo vivo en tal lado, o yo hago determinada actividad, o yo no hago esta actividad. Te puedes dar cuenta que tenemos distintos niveles socioeconómicos, culturales, de hábitos, de cultura de país, pero esa es la riqueza. ¿Saben qué conecta a la gente de este canal? El corazón. Y esto que realmente está haciendo que esté creciendo y que cada día estemos más unidos y que cada día nos reconozcamos más, aunque uno esté en Argentina, otro esté en Australia, otro esté en Francia, no importa dónde estemos, porque nos estamos uniendo a partir de las cosas que realmente tenemos en común y no necesariamente de las que nos separan. Los puntos que te comparto hoy son, en primer lugar, enfócate en elegir lo que te hace realmente feliz. Y algo que estoy descubriendo cada vez más con la edad es que lo que más felices nos hace son las experiencias, no las cosas materiales. Las cosas materiales son fantásticas, pero es la experiencia de vivir la que realmente se vuelve disfrutable. Si tienes los recursos y te puedes comprar un Ferrari, vas a vivir la experiencia de manejar el Ferrari. Pero si no tienes el dinero para comprar el Ferrari, ni siquiera tienes dinero para comprar un automóvil, pero tienes el privilegio de la experiencia de poder levantarte en tus propios pies e ir a dar un paseo, disfruta esa experiencia. Es decir, no estar atento a lo que no puedes tener, sino, por supuesto, construirte una vida mejor. Si puedes, si quieres construirte una vida mejor que te lleve a determinados resultados, pero que realmente descubras que la riqueza está en la experiencia de vivir. Porque hay gente que puede estar en una mansión con 10 Ferraris o 20 automóviles de lujo o toda una serie de circunstancias y ser muy infeliz porque no está disfrutando la experiencia de vivir. Es decir, no está disfrutando su experiencia interior. Y por supuesto, con pocos recursos, teniendo lo básico, que por supuesto pasar hambre y no tener techos debe ser una cosa que gracias a Dios no vivo, pero por supuesto que una vez que estén cubiertas las cosas básicas, descubrir justamente esa riqueza. Elegir lo mejor del momento oportuno. Lo mejor del momento oportuno, en pocas palabras, para mí es vivir el momento presente. Hoy es tu día de ser rico. Hoy es tu día de disfrutar tu riqueza. Si hoy te encuentras un amigo, abrázalo con afecto. Si hoy te encuentras una oportunidad de negocio, tómala con amor. Es riqueza. Si hoy tienes realmente la oportunidad de decirle a alguien que lo quieres, díselo. Y si alguien te dice algo agradable, no lo rechaces, como cuando te dicen, oye, qué bonita está tu camisa. Y casi lo primero que contestamos es, uy, es viejísima.
¿Por qué rechazar un regalo de alguien más? A veces las palabras son regalos y hay que darlas y hay que recibirlas. Es decir, vivir y disfrutar tu riqueza personal. Esto no quiere decir que seamos conformistas. Y dependiendo de la edad que tengas, los proyectos que tengas, los planes que tengas, los anhelos que tengas, bueno, pues podrás trabajar más por construir más riqueza física, más riqueza financiera, o no construirla, o mantener la que tienes o lo que tú quieras hacer. Pero no sacrificar, y ese es el último punto que me gustó. Habla este autor de que dice, no sacrifiquemos la energía vital por el beneficio de algo que no valga la pena. Esto está interesantísimo. Ejemplo, tú metes en tu cabeza que quieres un iPhone 23 y entonces empiezas a trabajar para comprar tu teléfono número 23, porque ese es el modelo que está de moda, el que acaba de salir, el que está de última generación, pero resulta que ese aparato cuesta, te voy a inventar, $2,000. Pero tú ganas muy poquito y empiezas a sacrificar el tiempo de tu vida, las horas de trabajo de tu vida, realmente el esfuerzo de tu vida, el tiempo que podrías pasarlo en cosas más valiosas y más poderosas, porque tu ego te está llevando a obtener el teléfono número 23, 25, 27 o lo que sea, y todo es para tenerlo porque probablemente ni siquiera lo vas a saber usar en el sentido de sacarle un partido práctico, porque hoy probablemente otro teléfono saca las mismas fotografías o muy buena calidad de fotografías y usa el mismo WhatsApp y usa una serie de cosas iguales al otro teléfono, pero no es la misma marca, no es el modelo de última generación. Entonces el ego nos está llevando a sacrificar horas de nuestra vida vital que podríamos nosotros disfrutar con este otro equipo mucho más fácil y en donde esos recursos los pudieras usar en otra cosa. No quiero decir que no te compres un iPhone o una Mac. Si tienes los recursos y no estás realmente sacrificando, aquí lo que el autor propone, por ejemplo, es haz una valoración de cuántas horas de tu vida vas a sacrificar para obtener determinado objeto y qué felicidad real o satisfacción o utilidad te va a dar determinado objeto. Eso se me hace muy interesante. Porque si tú a mí me dices, y sé porque ha habido gente que me lo ha dicho, bueno, tú tienes un iPhone. Sí tengo un iPhone. Y tengo un iPhone por muchas razones. En primer lugar, pues que he podido comprarlo, la realidad, porque se enlaza a todo lo demás que hago. O sea, muchas veces empiezo a preparar una nota que se enlaza directamente a mi computadora o a la tableta y entonces, en el sentido de mi trabajo, tiene una utilidad y procuro sacarle todo el provecho posible a todo el sistema de comunicación que tengo entre mis equipos electrónicos. Pero, verdaderamente, te digo la realidad, no me importa si la gente lo ve o no lo ve. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué le pones esa carcasa negra en donde...? Pues porque no me interesa que lo vean. Es donde están las pequeñas diferencias. Es cuál es el sentido de tener lo que tienes. O sea, puedes tener una muy buena pantalla de televisión porque te encanta el cine, porque disfrutas el cine, porque te gusta la pantalla grande. O sea, no estoy criticando que tengas nada. Todo depende de dos factores. De que tengas los medios para comprarlo y que entiendas que todo lo que compramos tiene un costo de tiempo y de energía vital de vida y que realmente hagas un balance consciente en donde digas, vale la pena el sacrificio de horas laborales que puede implicar comprarme la pantalla de 60 pulgadas que me quiero comprar, sí vale la pena, porque paso muchas horas viendo cine, viendo televisión, porque lo disfrutan mis hijos. Es que realmente tengas nada más eso, porque ¿cuántas horas me va a costar? Ah, bueno, yo gano 60,000 pesos diarios. ¿Ganas 60,000 pesos diarios? Tú la vas a comprar con el trabajo de un día. Pero si ganas 1,000 pesos diarios, lo vas a comprar con 60 días. Y así sucesivamente. Para concluir, yo te diría que todo esto de la riqueza tiene que ver con los costos y los beneficios
de tu vida. Todo, señores, todo en la vida, si tú lo observas fríamente, todas las decisiones que tomas tienen un costo y un beneficio. Si tú te quedas acostado en tu cama y no vas a trabajar, tiene un costo. Probablemente te corren o no te pagan el día o te vas a tener cruda moral y te vas a sentir culpa, no sé. Y va a tener un beneficio. Te vas a quedar conchudo, acomodado en tu almohada, que además si eres como yo, además está perfumada y está sabrosa y cosas por el estilo. Si tú decides ir al cine o no ir al cine con un amigo, tiene un costo y tiene un beneficio, tiene un costo de tiempo, un costo de dinero, un costo de entrega, un costo de salir de tu casa. Tiene un beneficio pasarla con tu novia, con tu amigo, con tu compañero, con tu compadre, con quien tú quieras. Y evidentemente pasar un buen rato, ver una película que a lo mejor no está en Netflix y cosas por el estilo. Conclusión. Todos tenemos una riqueza emocional, una riqueza espiritual, una riqueza física, por poquita que sea, y hay que aprender a enfocarnos más en ella y a sacarle más provecho en el día a día. Si tienes familia, si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes algún amigo, si estás solo, si vas al casino, si vas al restaurante español de la Fabada Asturiana, hagas lo que hagas, descubre dónde está la riqueza del momento presente, saca ventaja de ella y ve sumando días de calidad, ve sumando días de felicidad, ve sumando días de riqueza personal. Bienvenidos tus comentarios. Ya sabes que si en tu comentario hay un like y hay un corazón, es que ya te leí y espero que nos encontremos en nuestro próximo video. Te mando un cálido abrazo donde quiera que estés. Hasta pronto.